Bueno, vamos a ver la tercera parte de la clase que tiene que ver con la ecuación de onda y en particular la deducción de la ecuación diferencial en derivadas parciales que gobierna el problema que se conoce como de la cuerda vibrante. Muy bien, se tiene matemáticamente una cuerda flexible, homogénea, densidad constante, tensada en sus dos extremos y de longitud L. Está tensada en el extremo x igual a 0, en el extremo x igual a L. Se la toma esta cuerda, se la saca de su posición de equilibrio y la cuestión aquí es deducir cuál es la ecuación que gobierna el movimiento de la misma. Como hipótesis, la primera ya la dijimos, la cuerda es perfectamente flexible, homogénea y está tensada en sus dos extremos. El desplazamiento, U, es un desplazamiento que es función de la coordenada longitudinal X y de la coordenada temporal T. El desplazamiento lateral de esta cuerda es muy pequeño en función de la longitud de la misma. De igual manera, suponemos con sus pendientes. Cualquier tensión a la que esté sometida esta cuerda va a actuar tangente a la misma y vamos a despreciar el peso de la cuerda por ser muy pequeño en comparación con la fuerza que la está tensionando. Bueno, para hacer la deducción de la ecuación diferencial tomamos un elemento de longitud delta X de cuerda que genera un elemento delta S y vamos a hacer así un balance de fuerzas. Tenemos en el punto X una tangente a la cuerda θ sub 1 y una tensión 1. En el punto X más delta X tenemos una tensión 2 y un ángulo θ sub 2, tangente también. Y podemos hacer algunas consideraciones. Primero, que el módulo, valor absoluto, de las tensiones es siempre el mismo, ¿sí? Por lo tanto, el valor absoluto de T1 es igual al valor absoluto de T2, en función de una de las hipótesis simplificativas. Y si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en la dirección de X, tenemos esta expresión, que reordenando y considerando que por haberse dispuesto las hipótesis de que el ángulo es muy pequeño y que la tensión actúa siempre tangente a la cuerda, podemos decir que el ángulo, el seno del ángulo θ1 y θ sub 2 es aproximadamente la tangente, y la tangente se puede poner como la variación de U respecto de X, lo que aproximadamente puede tomarse para condiciones muy pequeñas que la derivada de U parcial respecto de X. Ese es el reemplazo que hacemos aquí. Muy bien. Dicho esto, vamos a aplicar la ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, exclusivamente en la dirección de X, donde la masa la vamos a poner como la densidad por el delta X, considerando siempre que la densidad es densidad por unidad de longitud. Cuando aplicamos la segunda ley de Newton, llegamos a esta expresión. T por U en X por derivada de U en X más delta X y T, menos U en XT, recuerden que estas son las expresiones que derivaban de los ángulos, es igual a la masa ρ por delta X por la aceleración,
Si U es el desplazamiento, UTT, derivada segunda de U respecto del tiempo, es la aceleración. Pasamos el delta X dividiendo, la tensión también la pasamos dividiendo, y nos queda esta expresión. Claramente, si nosotros tomamos límite para delta X tendiendo a 0, esta expresión que está aquí se transforma en la derivada segunda del desplazamiento respecto de X 2 veces. Lo que nos da como resultado la ecuación diferencial que gobierna el problema de la cuerda vibrante. C al cuadrado, que multiplica la derivada segunda de U respecto de X 2 veces, es igual a la derivada segunda de U respecto de T 2 veces, donde C es la raíz cuadrada de la tensión dividido la densidad por unidad de longitud. Y se lo conoce como la velocidad de propagación de la onda en un medio continuo. Muy bien, ya tenemos hecha la deducción de la ecuación diferencial en derivadas parciales. Ahora vamos a proceder a su solución a través del método de separación de variables. Como bien vimos en la clase anterior, proponemos U como un producto de X por T, cada una de estas funciones de una sola variable. Derivamos, reemplazamos, separamos variables, que es lo que hicimos aquí, y obtenemos, luego de separar las variables, un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias con dos incógnitas. Una que depende de la posición y otra que depende del tiempo. Sin entrar en detalles, porque ya también lo vimos, la solución de cada ecuación diferencial se expresa como una suma de senos y cosenos, en lo cual la diferencia exclusivamente está en el argumento de las funciones teóricas. Por último, la solución final del problema es la que se indica aquí, producto de ambas funciones. Dicho esto, para determinar el valor de las constantes para las funciones que dependen de la posición y determinar el valor de las constantes para las funciones que dependen del tiempo, necesitamos condiciones de borde y condiciones iniciales. Con estas condiciones vamos a resolver la ecuación diferencial ordinaria en X, y con esta vamos a resolver el problema para condiciones iniciales en Y. Entonces, borde y condiciones iniciales. XT, perdón, no Y, T. Vamos a pasar a la solución del primer sistema. Aplicamos con esta sigla, U en 0, y para todo tiempo se equivale a X mayúscula en 0, igual a 0, se desprende que la primera constante que se determina es B igual a 0. Cuando aplicamos la segunda ecuación de borde, condición de borde, U en L para todo tiempo equivale a X en L igual a 0, recordar que la que estamos determinando es esta, nos aparece que A por el seno de lambda por L igual a 0 y el primer autovalor del problema, lambda igual a n pi sobre n. Ahora, con el autovalor, vemos que se generan, reemplazando lambda en el argumento, se generan las autofunciones. ¿Cómo queda entonces expresado ahora la solución del problema? La solución del problema queda expresada aplicando el método de superposición de esta manera. U de xt igual a una sumatoria de las autofunciones en X por la función del tiempo. Ahora vamos a ver qué significado físico para este tipo de problema tiene el autovalor. El autovalor van a ser coeficientes de frecuencia. ¿Sí? Vamos a ver bien, mejor, con explicaciones posteriores qué significa esto. Y las autofunciones son las formas modales. Es decir,
Entonces, sáquense esto de la ecuación, de la función, ¿sí? No lo toman en cuenta. La parte del tiempo. Aquí, los autovalores nos van a determinar las frecuencias, ¿sí? Las frecuencias. Y los autovectores, las autofunciones, las formas modales. ¿Qué quiere decir esto? Que en un problema de vibraciones de cuerda, X mayúscula, que depende de la coordenada longitudinal, representa el modo. ¿Qué es un modo? Es la forma que toma la onda cuando su velocidad coincide con su frecuencia natural. ¿Y cuál es la frecuencia natural? Lo vamos a ver más adelante. La solución general del movimiento es un movimiento armónico de frecuencias diferentes. Y fíjense que a medida que van cambiando el n en las autofunciones, va a haber puntos, aparte de los extremos 0 y L, en los cuales la deflexión es nula. Es decir, no hay deflexión. A esos puntos se los llama nodos. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, es sencillo determinar que para cada valor de n existirá una forma modal distinta relacionada con el problema. Si yo tengo una cuerda tensada de sus extremos, el primer modo se va a dar para n igual 1 y la forma modal no va a tener ningún nodo. Para n igual 2, la forma modal va a ser esta, mientras que va a haber un nodo. Para n igual a 3, voy a tener dos nodos y la forma modal va a ser esta. Quiere decir que para el caso de una cuerda vibrante, siempre se va a respetar que los nodos van a corresponderse con n-1, y eso va a ocurrir con todo fenómeno de cuerpo vibratorio. En este caso particular, el problema que se resuelve es un problema armónico, porque cada frecuencia que obtendremos es múltiplo entero de alguna anterior. Y si podemos dar respuesta a estas dos preguntas es la siguiente. ¿Cuántas formas modales puede tener una cuerda vibrante? Bueno, en el caso particular de la cuerda vibrante, considerada como de un material elástico, va a tener infinitas formas modales. Y los grados de libertad, es decir, las configuraciones geométricas que tome esa cuerda, también van a ser infinitas. Muy bien, con esto terminamos el tercer video de la segunda clase. Gracias por su atención.